De regreso aquí en Ojalá, nos da muchísimo placer recibir con nosotros y para ustedes a Franklin Vázquez, que como dijimos es economista, fue subdirector de Promipyme y por buen tiempo director ejecutivo de Codopyme, que es la institución que agrupa a las pequeñas y medianas empresas de nuestro país. Una persona que además viene incursionando en los medios de comunicación con muchísimo éxito a través de su programa Visión Empresarial, que se transmite por este mismo canal. Y nosotros hemos tenido la oportunidad, gracias a su generosidad, pues a participar en su programa, un programa muy bien estructurado, y con mucho gusto le hago aquí la promoción. Vean Visión Empresarial porque es un programa muy bien estructurado, muy bien hecho y además muy entretenido. Con él vamos a conversar a raíz de la publicación que él hiciera, como ya dije hace un ratito, en el periódico El Listín Diario, y este artículo se tituló La pequeña empresa en el discurso de Danilo. Este artículo se originó a partir del discurso de aceptación de la candidatura presidencial que hiciera Danilo en el acto de proclamación el 28 de agosto. En este artículo, pues, Franklin pues, aborda los grandes desafíos que tiene la pequeña y mediana empresa en nuestro país. Y lo hace de una manera que a nosotros particularmente, que estamos vinculados estrechamente a la candidatura de Danilo, pues nos resultó muy atractiva, muy graciosa, cosa que también agradecemos a Franklin porque los desafíos de la pequeña y mediana empresa en nuestro país, pues lo hizo al calor, ¿verdad? Y a través del hilo conductor de campaña de Danilo. Aquella que dice, que usted conoce bien, continuar lo que está bien, corregir lo que está mal y hacer lo que nunca se hizo. Es decir, que Franklin estructuró su análisis a partir de qué cosas habría, en caso de un gobierno de Danilo Medina, que continuar porque estarían bien, qué cosas habría que corregir porque están mal o se pueden mejorar, y qué cosas definitivamente ya hay que iniciar una vez por todas en nuestro país en relación a las pequeñas y medianas empresas. De manera que vamos a conversar con él inmediatamente. Franklin, buenas noches, muchas gracias por venir y quiero corresponder, aunque sea humildemente, a esa invitación que nos hicieras en tu programa, que disfrutamos muchísimo, y abordar el contenido de tu artículo, ¿no? Déjame decirte que definitivamente es la mejor presentación que me han hecho a mí en toda la historia de mi asistencia a los medios de comunicación, a los diferentes programas que han tenido también la gentileza de invitarnos. Agradezco mucho esas palabras que tú has dicho sobre nuestro programa y sobre, en particular sobre nuestra persona. Creo que al igual que tú, lo que nosotros hacemos es contribuir al debate. Así de es. alguna manera, el pueblo dominicano, la gente que ve estos programas, tiene algo no diferente, sino algo que sea una discusión fundamental sobre la problemática fundamental de este país, porque al final de cuentas yo creo que una de las cosas que nosotros como individuos tenemos que hacer en este país es contribuir para mejorar y transformar la sociedad. Así es, y Franklin, y tú lo haces porque, como tú bien dices, una campaña electoral es un debate, ¿no? Es un debate y tú aprovechas tu experiencia en relación con las pequeñas y medianas empresas para cualificar el debate. O sea, este artículo tuyo es una contribución porque organiza información y lo hace una voz calificada y experimentada. Y me gustaría que esta conversación tuya y mía esta noche, pues la hagamos con la misma estructura que tú trabajaste en tu discurso. ¿Qué cosas, Franklin, en caso de que asuma Danilo Medina, y vamos a hacerlo más amplio todavía, cualquier gobernante en República Dominicana, cualquier dominicano que llegue a la presidencia de la República, ¿qué cosas debería continuar porque están bien en relación a las pequeñas y medianas empresas? Sí, es interesante esa introducción que tú haces, porque la primera persona que me llamó para hablarme del artículo y felicitarme fue la gente que está de cerca con el candidato del PRD, don Hipólito Mejía. Sí, del comando de campaña me llamaron para hablarme de eso. Ajá, y agradecer la contribución, cosa que me parece un gesto interesante. Claro, muy bien. Porque el artículo inicialmente aparenta que es un artículo político. Sí. Pero cuando tú lo lees, tú ves que es un artículo crítico, pero un artículo propositivo. Sí, una sí. de las cosas que yo fundamentalmente siempre Sin digo, duda. hay que ser propositivo en un país subdesarrollado como Claro. este. Entonces a mí me gustaría establecer primero el contexto en el cual se concibe el artículo. Muy bien. Lo primero que tú tienes que saber es que la situación de las pequeñas y medianas empresas, su nivel de contribución a la generación de empleo, al Producto Bruto Interno y también a la estabilidad social
que nunca se discute a profundidad. ¿Por qué? Porque el hecho de que haya un hombre trabajando, el hecho de que alguien esté generando un autoempleo o alguien que esté administrando una pequeña empresa no está preocupado en delincuencia, no está preocupado en violencia, está preocupado en resolver un problema operativo. Producir riqueza. Exactamente, y es del día a día. Entonces, esa contribución social casi nunca se ve. Entonces, primero es darle la validez a lo que es el desempeño de las pequeñas y medianas empresas en un país subdesarrollado, en donde el 56% de los empleos son del sector informal. Y mucho de ese sector informal es pequeña y mediana empresa y microempresa, fundamentalmente. El segundo elemento en términos de lo que es el contexto. Podríamos decir entonces, para comenzar, que los mayores creadores de empleo en República Dominicana, formales e informales, son la pequeña, mediana, en toda América Latina y por lo tanto en nuestro país. Sí. ¿No? México, por ejemplo, constituye el 98% de las empresas. Aquí debe andar por ahí, ¿no? Porque la gran empresa es apenas una cosita, ¿no? La gran empresa es alrededor de un 5%. Así es, ¿no? En la República Dominicana. Así que si hablásemos de empresarios en la República Dominicana, no estamos hablando de aquellos que tienen 5.000 empleos, estamos hablando de los pequeños, medianos y los microempresarios. Sí, la mayor cantidad de empresas que se crean en el país tienen menos de 150 empleados. Así es, sí. Y la mayoría de las pequeñas empresas tienen menos de 50 empleados. Si estoy hablando de los datos, que las informaciones que analizamos permanentemente nos dan, las encuestas, los estudios, los censos, todo eso. Entonces, ese es el primer elemento. El segundo elemento en términos del contexto es que históricamente yo siempre he dicho que hay pecados originales en términos de la pequeña y mediana empresa. Está en boca de todos, pero en manos de nadie. Está bien eso. Cuando decimos eso es que mucha gente habla de ella, pero la mayoría de la gente que habla de ella no sabe lo que es. Porque primero no ha sido empresario o simplemente no ha estudiado el tema. Pero al final el tema parece interesante, es como el tema de educación, que mucha gente habla de eso, pero en definitiva no sabe dónde está la problemática de eso. Entonces, quería establecer ese contexto. Y un tercer contexto, en términos del artículo, es que la población sabe que en campaña los políticos prometen de todo. Sí. Y que en su mayoría no hacen lo que prometen. Y eso no estoy hablando de ningún candidato en particular, estoy hablando en sentido general. Entonces, en ese contexto, yo digo, bueno, y pensando en el discurso de Danilo, que me pareció un discurso sumamente interesante, yo digo, bueno, voy a establecer la misma, digamos, continuidad o relación de lo que es el discurso de Danilo. Vamos a ver, y eso, te adelanto, Roberto, que yo creo que hay que hacerlo en todos los sectores. Así es. Yo creo que tú tienes que continuar lo que está bien en salud, educación, pequeña empresa, corregir lo que está mal en salud, educación, pequeña empresa y hacer lo que nunca se hizo en salud, educación y pequeña empresa. Es lo que hacemos casi siempre los 31 de diciembre con nuestras vidas. Franklin, yo por lo menos todos los años del 31, pues paso balance. Haz un balance, así definitivamente. Entonces yo digo, bueno, en ese sentido, yo digo, ¿qué cosas se han hecho bien? Vamos a ver. Que hay que continuar. La primera cosa que se ha hecho bien es la aprobación de la ley de fomento de las pequeñas empresas, la 48808, que lamentablemente y desgraciadamente no ha habido la capacidad para elaborar unos reglamentos que permitan su implementación. Eso es lo que hay que corregir. Los reglamentos, pero quería vamos quedando con la ley. Quería ese colofón para también la aprobación de la ley de proindustria, que es una ley para promover el desarrollo de la industria nacional, sobre todo industria pequeña y mediana. También digo que el desarrollo de los clústeres en lo que es el esquema del Consejo Nacional de Competitividad y el Plan Nacional de Competitividad son de las cosas que hay que continuar en un próximo gobierno. La asociatividad. Más que la asociatividad per se, porque el clúster es una forma de asociatividad, porque hay múltiples asociatividades. Es verdad. Y una de las cosas que hay que continuar, que yo digo que los gobiernos sin proponérselo, crean muchas pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué? Porque si no hay empleos formales, entonces la gente crea su propio empleo. Y ese propio empleo te lleva a desarrollar una pequeña empresa, una microempresa o a crecer en términos de una mediana empresa. Por la naturaleza emprendedora de los seres humanos, ¿no? Y por la naturaleza del sistema productivo dominicano. Correcto. Y de la estructura productiva dominicana. Correcto. ¿De acuerdo? Entonces, eso para mí hay que continuar. La ley, proindustria, Plan Nacional de Competitividad y lo que es la creación de empresas, porque en definitiva, en el mundo, la pequeña empresa ha sido un motor de desarrollo. Así es. Si tú lees la historia económica de la República Dominicana, ha estado basada en ese pilar de la economía.